Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de experimentando la resurrección. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 22, dice: estando ellos en Galilea, se refiere a Jesucristo hablándole a sus discípulos. Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos, sus discípulos, se entristecieron en gran manera. Recordemos que nuestro amado Jesucristo fue entregado en manos de hombres, de los religiosos, quienes le llevaron para que fuese juzgado injustamente, crucificado, y él terminó muriendo, pero resucitó al tercer día, y a través de su muerte y resurrección nos ha dado salvación y vida eterna. Por la fe en él, en Jesucristo, tenemos salvación y vida eterna. Jesús venció la muerte. Jesús venció al pecado, venció al diablo y a todo principado y toda potestad de las tinieblas. Él es nuestra resurrección. Jesucristo es la vida. En Él tenemos vida. Y si vamos a Mateo capítulo 28, versículo 17, nuestro amado Jesucristo se les manifiesta resucitado a sus discípulos. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron a nuestro amado Jesucristo resucitado, le adoraron. Pero algunos dudaban. Dentro de esos tenemos a Tomás, que él había declarado que si no viera en las manos de Jesús la señal de los clavos, y también decía Tomás: y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y como nuestro buen Padre todo lo ve, todo lo oye, nuestro amado Jesucristo se les presentó, y en Juan capítulo 20, versículo 27, le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí lo reconoce Tomás a nuestro Señor Jesús como su Señor y Dios, Dios Hijo, precioso Jesucristo. ¿Y qué le dice nuestro amado Señor Jesús? Él le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, nuestro amado Jesucristo resucitó. Se les manifestó a los discípulos. Y si volvemos a Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué razón? Porque con su muerte y resurrección venció la enfermedad, venció la muerte, venció al pecado, venció a las tinieblas, a las potestades malignas. Jesucristo es el vencedor. Nos dio salvación y vida eterna. Y les dice a continuación: por tanto, les ordena a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, no te olvides de esto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro amado Jesucristo ordena a sus discípulos que enseñen la palabra, que hagan nuevos discípulos en todas las naciones, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen todas las cosas que nuestro amado Jesús ha mandado. Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Nuestro amado Señor Jesús venció a la muerte. Él resucitó. Y antes de morir en la cruz, nuestro amado Señor Jesús manifestó la muerte al yo. Él murió a su voluntad, a hacer lo que él deseaba. Su palabra dice en Juan capítulo 5, versículo 30, «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Es decir, nuestro amado Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Y esto también lo hemos manifestado en Getsemaní, cuando nuestro amado Señor, en medio del dolor y de la aflicción, de enfrentar la crucifixión, el sufrimiento, la humillación y la muerte, le dice: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Es decir, nuestro amado Jesucristo, antes de morir físicamente en una cruz, Él experimentó una permanente muerte al yo, a su propia voluntad. También Él se apartó de todo pecado, vivió en santidad y pureza, agradando al Padre. Por eso el Padre dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Por eso Jesucristo es el Cordero Santo e inmolado, en santidad, en obediencia al Padre, que nos redimió de todo pecado. Jesús es nuestro ejemplo. La pregunta es: ¿quieres experimentar una vida de resurrección con Cristo? Si deseas experimentar esa vida, debes darle tu vida a Dios a través de dar tu vida a Jesús. Debes morir al pecado, apartarte del pecado, y debes morir al ego, a tu yo, a tus derechos. De esa forma experimentarás resurrección en Cristo Jesús. Si vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, habla acerca de la plenitud de vida en Cristo. Y dice: «Mirad que nadie os engañe. No permitas que te engañen por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Es decir, no te dejes engañar por lo que el mundo diga, la vanagloria de la vida, las cosas temporales, la sabiduría humana, su ciencia, su filosofía. No te dejes engañar por el conocimiento humano. Mira a Jesús, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios hecho hombre, Dios Hijo, nuestro amado Jesucristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya lo sabemos, por cuanto Él murió y al tercer día resucitó, venció todo poder con autoridad. Venció la muerte, el pecado, la enfermedad. Él es el vencedor. Él es la cabeza de todo poder. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, espiritualmente, Jesús quitó, circuncidó esa naturaleza pecaminosa de nuestras vidas. Si seguimos leyendo, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ahí menciona nuevamente el bautismo. Recuerda el mandato que nuestro Señor Jesús le dio a sus discípulos. Id por todo el mundo, haced discípulos y bautícenlos. ¿Qué representa esto del bautismo? Un cristiano declara públicamente que cree en Jesús y que es su discípulo. Y en este proceso de sumergir al creyente completamente bajo el agua y levantarlo nuevamente, representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y el bautismo también representa nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Por eso dice, estamos sepultados con Jesús en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Morimos con Jesucristo en el bautismo y por el poder de Dios tenemos resurrección con Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Vivimos con Él y para Él, para Jesucristo. Experimentamos resurrección. Nos apartamos del pecado. No pecamos, nos santificamos. Morimos a nuestra voluntad, al ego, a nuestro orgullo, a nuestros derechos. Amamos a Dios y le obedecemos, amando a Jesucristo, su Hijo, obedeciendo a nuestro Salvador. Esto es lo que nuestro amado Señor Jesús decía en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. A través del bautismo perdemos nuestra vida. Somos sepultados con Él en el bautismo y resucitados con nuestro amado Jesús. Le amamos, le obedecemos, nos apartamos del pecado y le servimos. Eso es lo que tú y yo en esta vida debemos experimentar. Porque no somos simpatizantes de Jesús, somos discípulos que hemos dado nuestra vida a Jesucristo. Si nos vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, siguiendo esta misma lógica de que como discípulos de Jesús estamos sepultados juntamente con Él, hemos muerto al pecado y tenemos resurrección en Jesucristo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No vamos a abusar de la gracia de Dios. Dice a continuación, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la realidad. Cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo, a través de Él llegamos al Padre, experimentamos una muerte al pecado. Entonces, ¿es posible que los cristianos sigan viviendo en pecado? En ninguna manera. No es posible. Un cristiano debe santificarse, limpiarse, apartarse del pecado, porque estamos juntamente sepultados con Jesucristo. En el bautismo hemos muerto con Él para tener la resurrección con Él, con Jesús. Y continúa diciendo Romanos capítulo 6, versículo 3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, rendimos nuestras vidas a Jesucristo. Recibimos el perdón de nuestros pecados, salvación en Jesucristo por la fe que tenemos en Él. Nos bautizamos y empezamos a experimentar esa muerte al pecado. Me aparto del pecado, me consagro a Dios. Y también muerte al ego, al yo. Y quiero obedecerle y le pregunto su voluntad y obedezco su voluntad. Entonces experimento muerte con Cristo y resurrección con Él. La resurrección en Jesucristo. Vivo una vida nueva en Cristo Jesús. Y sigue argumentando Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque nuestro amado Jesucristo vivió en pureza y santidad. Murió a su ego, murió a hacer su voluntad, hizo la voluntad del Padre. Imitamos a nuestro amado Jesús a través del bautismo. Somos juntamente muertos con Él y resucitamos con Jesús con una vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Esta es otra forma de expresarlo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El punto es que como cristianos perdimos nuestra vida. Estamos muertos con Jesús, nos apartamos del pecado y renunciamos a hacer nuestra voluntad. Y así experimentamos su resurrección, una vida nueva, donde le amamos, le buscamos, le obedecemos. Si seguimos leyendo, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Somos justificados por Jesucristo. Y como tenemos la justicia de Jesús, experimentamos su muerte y su resurrección. Nos santificamos. Obediencia, amor. Eso es ser cristiano. Si seguimos leyendo, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Jesús venció la muerte. El versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate muerto al pecado. Has muerto con Jesucristo y así resucitas con Él una nueva vida para vivir en santidad, para vivir en obediencia a Dios, para amarle, buscarle y recibir su amor, su gracia, su perdón a través de Jesucristo y tener vida eterna en Jesús, su bendición, su amor, su protección en esta tierra. Dios te ha escogido para que tú le des tu vida a Él por medio de Jesucristo. Experimentarás esa muerte y resurrección en Jesús y tendrás vida nueva en Jesucristo. Por eso nuestro amado Jesús declaró en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tú no eres casualidad. Dios quiere que seas salvo. Por eso Él te lleva a conocer a Jesucristo. Y nuestro amado Jesús quiere darte resurrección y vida en Él. Una nueva vida ahora y en el día postrero, vida eterna. Pero para eso tienes que rendir tu vida a Jesucristo. Jesús también lo expresó de esta manera. Tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Él dijo en Juan capítulo 6, versículo 53, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto de comer su carne y beber su sangre, espiritualmente significa oír lo que Jesús te dice y obedecerle. Y Jesús ha prometido, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Todos los cristianos que han rendido sus vidas a Jesús y que ya han muerto, experimentarán resurrección porque han obedecido a Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, que me escuchas, si no conoces a Jesús, te invito a que le rindas tu vida a Jesucristo. Al final de este podcast hay una oración para que tú rindas tu vida a Él. Confieses a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Pidas el perdón de tus pecados y así recibirás el perdón por la fe en Jesucristo. Recibirás vida eterna en Jesús y el amado Espíritu Santo vendrá a ti y le buscarás. Y también es necesario que te bautices. El amado Espíritu Santo te guiará a la iglesia cristiana donde debas ser bautizado para que permanezcas en Jesucristo y tengas vida eterna en Jesús y seas librado de las cosas que vendrán porque estamos en el tiempo final. Por otro lado, si tú ya eres cristiano, pero estás viviendo una vida de hipocresía, si aún sigues haciendo tu voluntad en tu vida, o si sigues en pecados, te ruego que te arrepientas, te ruego que ordenes tu vida, que pidas perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Pidas perdón, ordenes tu vida y vivas esa vida que Jesús nos ordena. Mueras a ti mismo, experimentes esa muerte juntamente con Jesucristo, esa muerte apartándote del pecado y de tu orgullo y tu propia opinión, y experimentes esa resurrección con Cristo, amándole, obedeciéndole, consagrando tu vida a Él, santificándote para que de esa manera te apartes del pecado y así hagas su voluntad, porque un cristiano que no experimenta la muerte no es realmente un cristiano. Nuestro amado Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nuestro maravilloso Señor Jesús nos dice que es necesario morir. Para que puedas llevar fruto, tienes que morir a ti mismo, perder tu vida por causa de Jesucristo, por causa de su Evangelio, aborrecer tu vida en este mundo
para que así las salves. Te apartarás del pecado, te santificarás, amarás a Dios con todo tu ser y experimentarás resurrección en Jesucristo. Amándole y obedeciéndole, serás un servidor y estarás con Jesucristo, y nada te separará de Jesús. Y Dios te honrará, porque Dios es bueno. Nuestro Padre nos ha amado tanto que ha dado a Jesucristo, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús es obedecerle. ¿Quieres experimentar resurrección? Necesitas morir a ti mismo, perder tu vida, apartarte de todo pecado, de toda maldad, de toda contaminación, santificarte, hacer la voluntad de Dios para tu vida. El amado Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, te guiará. Obedecerás a Jesús, lo amarás, experimentarás resurrección y vivirás una nueva vida con nuestro amado Jesucristo. Esto mismo lo explicó el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo dice: estoy juntamente crucificado con Jesús. He muerto a hacer mi voluntad. Perdí mi vida. Estoy muerto al pecado. Me he apartado de todo pecado. Me he consagrado a Dios. Ya no vivo yo. Jesucristo vive en mí. Estoy resucitado con Cristo. Debes experimentar esta muerte y resurrección. Si no experimentas esta muerte y resurrección con Cristo, entonces no eres cristiano. La palabra de Dios dice que si somos muertos con Él, con Jesús, también viviremos con Él. El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 dice: porque el amor de Cristo, Jesús, nos constriñe, se ha apoderado de nuestras vidas. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron junto con Él. Es decir, como Jesucristo murió por nosotros, luego todos morimos juntos con Él. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Experimentamos morir con Jesucristo para así resucitar con Él. Y eso significa que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Jesucristo. Vivimos para Él. Somos de Jesucristo. Y a través de Jesucristo le pertenecemos al Padre, nuestro Padre Celestial. Tenemos vida eterna, tenemos sus bendiciones, su gracia, su amor, su provisión, su protección. Siempre que seas un cristiano de verdad, debes experimentar esta muerte y resurrección con Cristo. Porque si la experimentas, tu vida cambiará. No serás un hipócrita, no serás un religioso, serás un cristiano de verdad. Esto lo explica el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si has resucitado, para lo cual tienes que haber muerto primero, a ti mismo.
experimentarás resurrección con Jesucristo, vida en Jesús, su gozo, su paz, su amor, su perdón, su bendición en tu vida. Entonces, cuando has resucitado con Jesucristo, tienes que buscar las cosas de arriba. No puedes actuar como la gente de este mundo. Por eso dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No puedes ser un cristiano que esté amando las cosas de este mundo, anhelando las cosas de este mundo, las grandezas, las riquezas, la fama, la gloria. Tú has muerto con Jesucristo y experimentas resurrección en Él. Tienes una nueva vida donde ahora Jesucristo es el centro de tu vida y a través de Él, nuestro Abba Padre, Jehová, Él es el centro de nuestra vida. Le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser. Y queremos dedicar nuestras vidas a Dios. Y aunque seguirás cumpliendo con tus responsabilidades en esta tierra, con tu trabajo, con tus estudios, con tus quehaceres diarios, tus actividades, no obstante, tu vida será de Jesucristo. Le amarás, le buscarás, le obedecerás, te santificarás y a través de Jesucristo llegarás al Padre. Porque has resucitado con Él. Ya no pones la mira en las cosas terrenales. Dicho de otra manera, no alimentas las cosas de la carne. Al contrario, pones freno al afán de las cosas terrenales. Pones freno a lo temporal y le das la prioridad en tu vida a Jesucristo. Si seguimos leyendo, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando tú experimentas como cristiano esta muerte y resurrección con Cristo, tu vida estará escondida con Cristo en Dios. Y esa expresión de estar escondido implica su amor, su provisión, su protección. Esto no es trivial, porque estamos en el tiempo final. Te ruego que seas sabio y que escondas tu vida con Cristo Jesús en nuestro Abba Padre, en nuestro Dios. Si seguimos leyendo, dice, cuando Cristo, vuestra vida, cuando Él se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Jesucristo volverá y comenzará ese milenio, el reinado de Jesucristo en la tierra, y sus discípulos reinaremos con Él, serviremos a Jesucristo. Seremos manifestados con Jesucristo en su gloria. Entonces dice a continuación, a los cristianos dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Tú, que eres cristiano, debes hacer morir lo terrenal en ti. Y da una lista de cosas. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Por eso que no importa tu pasado, si vienes a Jesucristo, te arrepientes de todo pecado, le rindes tu vida a Jesucristo y le reconoces como tu Señor y tu Salvador, lo haces el Señor de tu vida, recibirás perdón, porque el Evangelio no es para gente perfecta. Todos hemos pecado, todos necesitamos la salvación que Jesucristo nos da.
Solo Él quiere que tú te arrepientas y te apartes de toda clase de inmoralidad sexual, de toda clase de pecado, de adulterio, de fornicación, de toda pasión desordenada, de la codicia, del amor al dinero, de todo mal deseo, de toda violencia y rebelión. Y el amado Espíritu Santo te ayudará. Le buscarás y experimentarás ese proceso de regeneración, de renovación en tu mente. El amado Espíritu Santo, por medio de la palabra, te ayudará. Y así podrás experimentar esa muerte y resurrección en Cristo. Y tendrás vida nueva, y te apartarás del pecado, y te consagrarás a Jesucristo. Y a través de Él, obedeciéndole, honrarás y amarás a Dios. Porque no basta con decir que amas a Dios si no le obedeces. Si seguimos leyendo, dice Colosenses, capítulo 3, ahora el versículo 8, pero ahora, hermanos, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, cuando rindes tu vida a Jesucristo, te limpiarás también de todas estas cosas: el enojo, la ira, las malas palabras, los malos pensamientos, las malas actitudes, las mentiras. Te despojas del viejo hombre, te revistes del nuevo hombre. Otra forma de expresar esta misma idea de morir con Cristo para resucitar con Él, con Jesucristo. Y vas renovando tu mente, tu forma de pensar. ¿Entiendes que si trabajas todo el día y llegas solamente a entretenerte, a ver televisión, cine o hacer cosas cotidianas, cómo vas a conocer a Jesús? ¿Cómo vas a renovar tu entendimiento? Por eso que como cristiano debes escoger lo correcto, ordenar tus prioridades, tomar decisiones, darle prioridad en tu vida a Jesucristo, poner límites a las cosas de este mundo, priorizar, conocer a Jesús, leer su palabra, orar cada día, tener comunión con Él, ir al Padre cada día orando en el nombre de Jesucristo, adorarlo, glorificar al Padre, glorificar a Jesucristo, buscar la llenura del Espíritu Santo en tu vida, clamar que el Espíritu Santo te llene, te bautice y que produzca ese proceso de regeneración, ese proceso de renovación de tu mente, y así te apartarás del pecado y obedecerás a Jesucristo. Te limpiarás y te santificarás para Él, y a través de Él adorarás al Padre y le amarás. Esa es la vida de un cristiano. Si seguimos leyendo, dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto. En este proceso de muerte y resurrección con Cristo, de renovar tu entendimiento, de vestirte de este hombre nuevo a la imagen de Jesús, buscando cada día su presencia, el Espíritu Santo renovará tu vida, hará que el fruto del Espíritu esté en tu vida, y esto hará que actúes con humildad, perdonando al prójimo, actuando con mansedumbre, en forma misericordiosa y compasiva, siendo paciente y amando, no con ese amor que el mundo ofrece, un amor temporal, sino que con el amor ágape de Dios, como Jesús nos ha enseñado. Ese amor que perdona, que confía en Dios y que fruto de eso ama al prójimo, lo sirve desinteresadamente. Y a continuación dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios estará en ti cuando experimentas esta resurrección con Cristo. También dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En este proceso de muerte y resurrección con Cristo, tu vida cambiará, tu mente cambiará, tus acciones cambiarán. Tendrás la paz de Dios en tu vida, el amor de Jesucristo en tu vida. Cantarás, le adorarás y la palabra de Dios, la Biblia, morará en tu corazón. Será tu guía, la sabiduría que proviene de Dios, no la sabiduría humana. Y dice finalmente en el versículo 17 de Colosenses 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Actuarás haciendo todas las cosas para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Todo cristiano que verdaderamente es cristiano, no un religioso, no un hipócrita que aparenta ser cristiano, no, uno de verdad, debe experimentar morir con Cristo para resucitar con Él. Esto es un proceso de regeneración, de transformación, donde tú tienes una parte vital, porque eres tú el que tomas determinaciones de consagrar tu vida a Jesucristo. Eres tú el que desechas cosas, el que te apartas del pecado, el que inviertes de la mejor manera tu tiempo, dándole tu vida a Dios, buscándole, consagrándote, siendo un cristiano de verdad. Esto no es religión, no es que vayas a una iglesia el domingo y a un culto de oración un día en la semana más otra actividad. No, esto es ser cristiano de verdad, rendir tu vida a Jesucristo, que tu vida esté en torno a Él y a través de Jesús llegarás a tener una vida en torno a la voluntad del Padre. Amarás a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios y Padre, Abba, Padre, Jehová, el Rey del universo. Toma determinaciones, porque estamos en el tiempo final. No te olvides, basta que veas noticias y te darás cuenta cómo la violencia y la rebelión cada día aumentan y seguirán aumentando. Y por otro lado, el cristianismo en general ha perdido la sal, el sabor a Jesucristo, se ha vuelto hipócrita, han profanado el templo de sus propias vidas.
porque siguen viviendo en pecado, siguen viviendo para sí mismos, en vez de vivir para Jesucristo. Han apagado al Espíritu Santo en sus vidas. Y fruto de eso, Dios juzga con justicia, su presencia se aparta y también su protección se aparta, porque la vida de muchos cristianos no está escondida con Cristo en Dios, porque siguen viviendo para sí mismos y siguen viviendo en pecado. Entonces, en medio de las cosas que están sucediendo en este tiempo, vemos cómo el destruidor se está levantando. Las potestades de las tinieblas, principados, se están levantando con guerras, con crisis económica, con hambre, con pestes, con enfermedades, terremotos, incendios, y con un aumento de la actividad demoníaca mundial, una actividad espiritual de las tinieblas, usando redes sociales, medios de comunicación, tecnologías revolucionarias, donde se apartará a las personas de Jesucristo y solo las llenarán de las cosas temporales de este mundo. Y eso es lo que estamos enfrentando en estos próximos años. Y el punto máximo de esto será cuando el anticristo se levante, fruto del pecado, de la maldad, de la injusticia en su máxima expresión. Pero antes habrá un despertar, habrá un avivamiento. Muchos conocerán a Jesucristo. Veremos que por un lado hay destrucción y maldad, pero por otro lado, cristianos que se consagran, cristianos que realmente experimentan esta muerte y resurrección en Jesucristo. Habrá un avivamiento. Y tienes que estar escondido con Cristo en Dios, para que en el momento preciso seas oculto por Dios, no seas encontrado por el mal, y ya sea que Jesús te recoja o seas arrebatado por Jesucristo, estés en Jesús y seas librado del mal, seas librado de la destrucción, seas librado de las cosas malas que han de venir y tu vida esté en Jesucristo. Por eso te ruego que tomes las determinaciones correspondientes, que ordenes tu vida para que seas librado de la hora de la prueba, de la hora de mayor aflicción que ha de venir estos próximos años, y experimentes ese avivamiento, ese despertar en Jesucristo. Es tiempo de que tomes determinaciones, que dejes la hipocresía y que rindas por completo tu vida a Jesucristo, para que experimentes resurrección en Él, en Jesús. Y tu vida cambie, y tu forma de pensar cambie, y ya no vivas tú, sino Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, more en tu vida, te dirija y haga su voluntad. Estamos en un tiempo final, donde muchos cristianos despertarán. Algunos serán guardados, escondidos. Algunos recogidos morirán en Jesucristo, y estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en esta vida. Y otros cristianos serán perseguidos, algunos serán martirizados y deberán morir por Jesús. Por eso te ruego que rindas tu vida ahora a Jesucristo por completo, que le des la prioridad en tu vida, para que así estés escondido con Cristo en Dios. Un cristiano no teme a la muerte, porque ya estamos muertos con Cristo. Él es nuestra vida, Él es nuestra salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
Esto se refiere a que, tal como tú y yo somos carne y sangre, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo un hombre de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, que Jesucristo con su muerte venció a las tinieblas, venció al diablo y venció a la muerte. Y dice a continuación, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, Jesucristo venció la muerte. Y a través de esto, Él da libertad a todas las personas que pasaban la vida con miedo a morir. Un cristiano ya no le teme a la muerte, porque cuando mueres, tu vida está con Jesús. Por lo tanto, estarás con Él. Pero aquellos que no conocen a Jesucristo le temerán a la muerte, porque no saben el destino que les espera. Y la palabra de Dios dice claramente que si tu vida no está en Jesucristo, si no eres salvo por medio de Jesús, el destino será el infierno, la separación eterna de Dios. Por eso, amigo que me escuchas, dale tu vida a Jesucristo, porque solo en Jesucristo tienes vida eterna. Y ya no temerás a lo que va a suceder en los próximos años. Nuestro amado Jesús lo dice en Lucas capítulo 12, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. No temas, tú le perteneces a Jesucristo. Si le has rendido tu vida, si le estás buscando, si te estás consagrando a Él, obedeciéndole, entonces tu vida es de Jesucristo. No temas. Y Jesús dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es decir, solo debes temer a Dios. Un temor reverente. Si tú le amas como un padre, no juegues con Dios. Como cristiano, busca que tu vida esté escondida con Cristo en Dios y tendrás paz en medio de los tiempos finales que vienen, en medio de las destrucciones, de la guerra, de la crisis, del hambre, de la maldad que se ha desatado y que cada día aumenta. Tu protección es Jesucristo. Él es tu guardador y no temes, porque habitas bajo la sombra del Omnipotente, de nuestro Padre, a través de Jesucristo. Muchos cristianos cada día parten de este mundo, mueren, están con Jesucristo, y muchos todavía están vivos, como tú y yo, y llegará el día en que todos estaremos con Jesucristo. Experimentamos en esta tierra esa muerte con Cristo y resurrección, y llegará el día en que finalmente todos los que han muerto en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos seremos transformados, y estaremos con Jesús para siempre, y habrá resurrección. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 lo dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos
a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, con nuestro amado Jesús. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento de la iglesia. Nuestro amado Jesucristo nos tomará para sí. Él lo ha prometido. Dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y que más declaró que Él vendrá otra vez y dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Nuestro amado Jesucristo vendrá. Él resucitará a todos los que han muerto creyendo en Él. Y los que estemos vivos seremos arrebatados, transformados, y estaremos con Jesús. Por lo tanto, no debes temer a la muerte. Solo procura estar escondido con Cristo en Dios, habiendo experimentado en vida primero esa muerte y esa resurrección con Cristo. Debes morir al pecado, apartarte del pecado, y debes morir al ego, a tu yo, a tus derechos. De esa forma experimentarás resurrección en Cristo Jesús, obedeciendo y amando a Jesucristo. Estos próximos años vienen tiempos de purificación de la iglesia, donde Dios limpiará a su pueblo, donde habrá salvación, donde habrá avivamiento, donde también, fruto de la maldad y la injusticia, el destruidor destruirá. La violencia, la guerra, el hambre, la destrucción abundará. Muchos morirán, muchos serán guardados y librados, pero finalmente el que está en Jesucristo no debe temer. Aunque sea recogido por muerte o arrebatado cuando nuestro amado Jesucristo ciegue a los suyos, saque la cosecha, o seas primicia para Él. Lo único que debes enfocarte es que tu vida sea de Jesucristo, es que seas un cristiano de verdad, que rindas tu vida a Jesús, que te bautices y que experimentes ese proceso de muerte y resurrección, donde serás transformado para Jesucristo y a través de Él llegarás al Padre, amarás y obedecerás al Padre con todo tu ser. Y en medio de las cosas que vendrán, tu vida estará protegida y guardada con Jesucristo en nuestro Dios, nuestro Padre. Experimenta la resurrección en Jesús. Tú lo decides, tú te consagras, tú tomas las determinaciones. Si lo haces, la gracia de Dios a través de Jesucristo estará en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos.
yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.